televidente, un placer poder compartir con ustedes este programa de análisis y reflexión. Se va a tratar sobre Monseñor Rafael Rodríguez Guillén, un personaje que conforme desarrollemos el tema van a conocerle perfectamente. Pero quiero desde luego invitar a uno de los grandes compañeros, amigo, un hermano que ha trabajado juntamente con un servidor, colaborando tanto en los momentos más difíciles como en aquellos momentos de satisfacción, con relación a lo que fueron todos estos encuentros culturales cristianos. Me refiero y quiero presentarlo directamente a ustedes, a mi amigo Santiago Vázquez Mesa. Te suplico te acerques aquí a las cámaras. Vuelvo a repetir, un gran colaborador, un hombre que incondicionalmente ha sabido cumplir con una de las consignas pues que le fueron realmente encomendadas. Santiago Vázquez Mesa, ¿quieres enviar un saludo a nuestros? Agradezco, Rubén, la invitación y ojalá que los temas que siguen abordando, que se abordaron hace años atrás, sirva a toda la comunidad y son cosas muy interesantes. Gracias. Te agradezco mucho, Santiago. Gracias. Echémosle ganas. Bien, saludo a nuestros lectores en Binacional Magazine, en Facebook, Foro Judío, Análisis Teológico Doctrinal y YouTube. Para ustedes, nuestra siguiente aportación, deseando de todo corazón, sea una herramienta útil para dar a conocer a Cristo precisamente y a sus mensajeros en esta lluvia tardía. Pero antes de hablar sobre Monseñor Rafael Rodríguez Guillén, en los encuentros culturales cristianos, en este caso en Washington, D.C., permítaseme una breve semblanza sobre las dificultades que enfrentaron los primeros discípulos de Jesús para dar, desde luego, pues la conversión a los judíos, a los gentiles, ese acercamiento al cristianismo, el mismo que se enfrenta actualmente en el ministerio apostólico de la restauración. Hablo en la primitiva iglesia cristiana espiritual, la luz del mundo. Hablamos de dos tiempos de gracia con las mismas características de esperanza, incredulidad y rechazo, privilegiando esto último, el oscurantismo, por el que el hombre, en su libre albedrío, escogió los caminos de la muerte sobre la oportunidad de la vida, cumpliéndose lo dicho por el profeta Jeremías, en donde dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron: no andaremos. Hablamos de un incumplimiento en el que el hombre ha trazado su destino de una forma realmente opuesta a la oportunidad de la vida a través del Redentor del mundo. Actitud que nos obliga a exponer y reflexionar sobre la máxima propuesta del Redentor de los judíos, fundador y señor del más grande portento de gracia para la humanidad, que el mundo politeísta sigue rechazando. Hablamos del místico personaje anunciado como el Mesías, el Redentor, el Salvador, Príncipe de paz, el Hijo de Dios encarnado, entre otros atributos que magnificaron el fiel cumplimiento de su venida. Samuel, Daniel, Jeremías, Joel e Isaías, entre otros visionarios de Dios, anunciaron en tiempo y forma la venida de un Salvador,
enfatizando la esperanza sobre un paladín que les libraría de su miseria material, moral y espiritual. Isaías lo describe así. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? En el capítulo 53 del 1 al 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó, dice, en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Resumiendo el cumplimiento del tiempo, Mateo precisamente en el 1:17, de manera dijo él que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones, y desde David hasta la transmigración de Babilonia, 14 generaciones, y desde la transmigración de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Lucas lo plantea de esta forma, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Oportunidad que despreciaron quienes fueron destinados para crucificarle, entre ellos ancianos, fariseos, publicanos, judíos y sacerdotes de culturas paganas que no supieron descifrar el anuncio de los visionarios enviados, salvo aquel pequeño remanente, ese grupo de discípulos en los que se cumplió la obra perfecta de creer en el que Dios había enviado. Hablamos de los convertidos al cristianismo en el principio de nuestra era, época de incredulidades y rechazo. Hablamos de los que en la conversión y aceptación de los enviados por Dios fue el motivo para unos de su desgracia. De ahí la relevante expresión de Pedro en Hechos 6 que dice, y crecía la palabra del Señor, y muchos sacerdotes se convertían. Un fenómeno relevante porque la conversión a Cristo no solo afectaba sus intereses, hablamos ideológicos, y su misma vida por la dureza de su doctrina y disciplina. En las gráficas podemos ver a Monseñor Rafael Rodríguez Guillén, convertido al cristianismo, en compañía de Joaquín Juárez Ubaldo, del que haremos también un programa especialmente por él. Él fue egresado del Seminario Mayor de la Ciudad de México. No se puede soslayar que los mismos discípulos vacilaron al ver lo difícil que era seguirle, como lo narra Mateo en la claudicación. Muchos se volvían atrás por la dureza de la palabra, a lo que Jesús les dijo, si ustedes también quieren irse, pueden hacerlo. Y Pedro respondió, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Hablamos de una historia de esperanza que se repite en nuestros tiempos, en donde la corrupción, el rechazo, el pecado, la dureza del corazón aniquilan la esperanza para una vida mejor. En síntesis, el comportamiento social y religioso de los principios de nuestra era es similar al de hoy, un fenómeno que es doblemente condenatorio y vergonzoso para los que repiten esa historia, la misma que ya se vive y escribe con características similares y nuevos rostros, sacerdotes corruptos y paganos, fariseos y ancianos guardadores del tradicionalismo politeísta, artesanos, idólatras, que se aferran y resisten al monoteísmo, entre otros falsos cristos que rechazan como ayer esta oferta de redención. Por ello, vuelve a ser relevante la conversión de sacerdotes y religiosos que altruistamente dieron testimonio del portento de Dios, tratando de convencer al mundo de pecado para que acepte a Jesús el Cristo como esperanza de vida eterna. ¿Y qué pudiéramos decir a esto? Que el don de Dios ni se vende ni se compra. Entre ellos, Monseñor Rafael Rodríguez Guillén, Joaquín Juárez Ubaldo,
la Madre Superiora María Dolores Mesa, de la que también haremos un programa especial y próximamente lo compartiremos con usted, exclérigos y un servidor, quienes por convicciones dejaron lo que tenían por ganancia para alegar el testimonio de la verdad encontrada. En el caso de Monseñor, tras 40 años de investigación con ensayos, obras literarias, editoriales y el testimonio que en la recta final precisamente nos legó y que hoy compartimos con ustedes, uno de ellos en esa ciudad de Washington, D.C. Aquí cabe destacar que dejó su bien remunerado puesto de catedrático en la Universidad de San Diego para dar a conocer la perla de gran precio, según su expresión, cuando conociese al apóstol de Dios en estos tiempos. Me refiero a Samuel Joaquín Flores. Hombres de buena fe, que se desprendieron de todo, escogiendo el ministerio recibido por gracia para dar de gracia lo recibido. Entre estos altruistas se suma, con toda modestia, un servidor. Mientras que la egolatría de otros, y hablamos los desagradecidos, aquellos vivillos que se olvidan del beneficio alcanzado un día y en su holganza disfrutan de los placeres que les da la vida con sus descendientes. Otros, los menos, poniendo bozal al buey que trilla, o explotando el don de Dios para su gloria y economía personal, editando, componiendo, cantando, predicando, escribiendo o sacando fruto de sus habilidades personales, olvidándose del desprendimiento y que la propagación del Evangelio es por gracia. No caben entonces aquí los simoníacos que desde siempre vienen lucrando con el don de Dios. Pero a todo esto, ¿quién fue Rafael Rodríguez Guillén? Lo vemos en la gráfica, en una rueda de prensa que se llevó a cabo en la ciudad de Culiacán, en donde se tocó uno de los puntos interesantísimos sobre el lavado de las ofrendas. Un lugar realmente muy caliente, pero que hubo una gran aceptación en el auditorio donde se llevó a cabo ese encuentro. Vuelvo a repetir, ¿quién es Rafael Rodríguez Guillén? Nació en Sevilla, España, el 28 de marzo de 1927. Cursó humanidades, filosofía y teología en España y Estados Unidos. Becado en King's College, aquí en Estados Unidos. En el Instituto de Cultura Hispánica de España y Puerto Rico. Destacó como escritor y conferencista internacional. A la vez, catedrático en prestigiadas universidades de Estados Unidos, Puerto Rico, España, en México y en Chile. Aquí en Tijuana fue donde un servidor tuvo el privilegio de haberle conocido. Publicó los siguientes libros: El Vaticano al Descubierto, La Mafia del Vaticano, Las Finanzas del Vaticano, Las Mentiras de Juan Pablo II, La Secta Católica, María Bíblica y María Católica, La Inquisición Católica, Desviación Sexual del Clero Católico, y en su búsqueda por la verdad, escribió también el libro La Iglesia que Jesucristo fundó, entre otras obras. Bueno, de allí el presente encuentro cultural cristiano en la ciudad de Nueva York y Washington, D.C., que altruistamente compartiremos con ustedes ya en esta próxima semana. Un video que considero será de su agrado y una herramienta para propagar más a Cristo y su doctrina. Con ustedes, la presentación en Washington, D.C. Disfrútala. A quien yo quiero agradecer haber conocido esta iglesia santa. Después de haber conocido a nuestro apóstol en Guadalajara, que él me dio la oportunidad, nació en mi vida algo tan grande que siento ese espíritu que esta iglesia ha dado a mi corazón, porque mi vida como doctor, monseñor, era una vida de pecador.
cuando el Señor permite que yo vea claramente que el bautismo que me hicieron en España, infante, quam primum, dicen, porque todo es en el lenguaje satánico. Mire, me he dedicado toda la vida a investigar. Como dice muy bien mi hermano Rubén, que fue el que me pescó a mí allá, dando clases en la Universidad National City. Cuando me explicaba que el bautismo trinitario no era posible contarlo como un bautismo cristiano. Y cuando me dice, vamos a leer, monseñor, porque parece que de la Biblia usted está atrasado. Y yo le dije, vea, 12 años me tuvieron en el seminario. No me enseñaron ni un libro de la Biblia. ¿No es eso satánico? La iglesia me ha enseñado a mí que el mensaje de salvación no está en los catecismos, no está en la doctrina católica romana, no está sino ahí, en el Nuevo Testamento. Y esta iglesia, cuando mi hermano Chago, que está aquí, que dirigió este evento, me regala cuáles eran las doctrinas universales de la iglesia, la luz del mundo, yo dije, aquí está la verdad, porque aquí no hay sino lo que es una doctrina pura, santa. Hermano, mi testimonio es muy grande y me alegro que mi hermano no me haya puesto el cronómetro porque así me permito hablar más, pero el tiempo se nos va. Yo quisiera decirle que voy a hacerle un pequeño, ¿verdad?, resumen de quién soy, pues, cómo he llegado hasta acá. Yo estaba de párroco en Sevilla, el centro precisamente del nacional catolicismo. Le decía a vuestro ministro, don Noé, que el nacional catolicismo no es sino un imperio romano. Tengo un doctorado en historia, puedo decirlo. He enseñado en las universidades muchos años las humanidades, que es la historia de la cultura del occidente. Y cuando uno se dedica a investigar qué iglesia Cristo funda, como este humilde servidor, tiene que llegar a unas conclusiones. Porque aquí uno se juega, ¿el qué? La salvación. Aquí no se puede andar jugando si este es Pedro, aquel Pablo, si este es el fundador, este es el catedrático. No, aquí hay que buscar la salvación donde se encuentran. Y yo quiero decirle a mis hermanos visitantes, me van a excusar en cierta manera, porque todos mis temas son 24 temas. No puedo darlo aquí a conocer, pero sí los tengo en libros ahí, que el Señor está permitiendo, como dijo mi hermano Rubén, que ya vayan cayendo en manos de muchos, que está despertando conciencia, porque el que lo dice no es ningún ignorante. El que lo dice se ha estado toda la vida preparando y sigo preparándome, porque veo, como uno de mis libros digo, que para levantar conciencias a mí me ha costado 40 años. Yo salgo de España cuando veo llegar los ejércitos fascistas de Italia con los armamentos nazistas, ¿verdad?, alemanes, y cuando lo veo acompañado de aquellas legiones romanas. ¿Saben ustedes lo que son las legiones romanas? Lo que se apoderan en el Imperio Romano de toda Europa, de toda África, de todo. Y cuando yo veo acompañando a aquellos ejércitos con aquellos armamentos, a esas legiones romanas, claro, yo entendí que no eran aquellas del emperador Constantino, sino aquellos que el emperador Constantino quiso que el cristianismo se hiciera oficial, la misma cosa con la monarquía. O sea, se va a poner un cristianismo político y los buenos cristianos se fueron separando. Bueno, hermanos, cuando yo veo que llega a mi parroquia, donde yo era párroco de San Julián en Sevilla, mire, tengo un gozo saber que nuestro apóstol en una de las reuniones me dice, Rafael, prepárase que en 2 años vamos a España. Y ya España está recibiendo el ¿qué? El auténtico cristianismo. Y tengo un gozo saber que voy ahí a Sevilla, a donde están
Todos aquellos compañeros estábamos en el seminario 700, porque para eso sí, tan pronto llegan las legiones romanas a España, se apoderan de ¿qué? No solo de la educación, no solo de la economía, sino lo que es peor todavía, de las iglesias, que todavía en algunas existía un pequeño cristianismo. Hermano, entonces, yo siempre he hablado y he buscado el auténtico cristianismo. Yo he creído que el cristianismo auténtico, después de la experiencia que tengo, aquí mismo en Nueva York, yo fui ministro de la Iglesia de Cristo. Estuve en Utah estudiando los grupos. Aquí en Nueva York, yo abrí la conciencia y diciendo qué diferencia hay entre una iglesia cristiana y una iglesia católica. Tengo un libro que lo titula así. Entonces, mire, ni me daban el pasaporte cuando uno habla la verdad, ni le dejan a uno porque es un sello satánico que le pone y le lavan el cerebro. Mire, yo tengo ahí un libro, y perdone porque tengo que decir los títulos nada más, donde lo titulo La secta católica lava el cerebro. ¿Por qué digo yo eso? Porque en 12 años que le meten a uno en un seminario con las meditaciones trascendentales, dirigidas por esos, voy a mencionarlo, padres jesuitas o padres dominicos o padres del Opus Dei, le meten a uno en la médula la mentira por verdad, satánicamente. Yo he llegado a la conclusión, y tengo un libro que lo titulo El escolasticismo filosófico de la falsa filosofía que enseña la Iglesia Católica. Mire, ahí está la clave. Claro, he tenido que estar haciendo otro doctorado en filosofía y en ciencias de la educación para entender yo lo que es escolasticismo o filosofía racional científica. Cuando yo leo esos catecismos, cuando yo leo esos cánones, cuando yo veo ese sacerdocio, qué pena me da pensar que yo era uno de los sacerdotes del dios Dagón. Y el dios Dagón sabemos que era no solo en la religión babilónica, sino en las religiones actuales, lo que Satanás usa con esos ritualismos. Hermano, fui misionero en Panamá con los indígenas. Hermano, el Señor me ha preparado para que yo diga aquí públicamente, salgamos de la mentira, de la oscuridad, busquemos a Dios vivo en el corazón. Esta iglesia, lo mucho que me agradó, que no tiene nombre denominacional. Hay muchos grupos con muchos nombres denominacionales, pero la iglesia de Cristo es Only Christian. Y en esta iglesia yo aprendí algo muy importante. Se lo voy a decir en inglés porque estuve en Nueva York haciendo también mi máster en Divinity, preparándome para poder traducir libros que solo hay en inglés de la verdad de lo que es cristianismo y lo que no es cristianismo. Y ellos me enseñaron, I will speak when the Bible speaks. I will be silent when the Bible is silent. Yo hablo cuando la Biblia habla. Yo callo cuando la Biblia calla. Esa es la doctrina que la luz del mundo me ha dado. Y yo sé que la aprendí porque no había leído ni un libro. Mira, ahora estoy memorizando el Apocalipsis. Y cuando vemos este momento que estamos viviendo, y cuando vemos que esas profecías se están cumpliendo, y cuando vemos que ya el Señor nos está preparando para su venida, hermano, no podemos perder tiempo. Esto es to you, dicen los americanos. Esto es tu problema. Y yo le digo a los visitantes, fíjense, yo no pude conocer esta iglesia, estoy hablando de 40 años atrás, yo llevo ya aquí más que en España, y no pude conocerla sino por una providencia que yo sé que todos los visitantes que están aquí hoy la han tenido. Y le voy a decir lo que me enseñaron en los seminarios, que era todo en latín, todos los exámenes, todo se hacía, 12 años. Una frase, odie hoy, si vocem eius audieriti, nolite odurare corda vestra. Hoy, hermano visitante, si has oído la voz del Señor, no quiera rechazarla, ya no va a tener excusa, porque ha encontrado un tesoro, como yo le digo a mis hermanos, que se desconocen, que nos tratan de secta cuando la única secta
Ahí tengo un libro y lo demuestro. Y lo pruebo en el internet. Y quiero, dentro de la defensa que hago de mis afirmaciones, que alguno pueda desafiar para demostrarle que con la palabra de Dios en los originales no vamos a perder tiempo en traducciones que nosotros los españoles, esa misma Biblia que tenemos todavía de Cipriano de Valera y Casiodoro de Reinas son compatriotas míos de Sevilla, porque en esa época ya estaba un cristianismo que llegó la Reforma y España. Me da pena de ser español, porque cuando yo vea el daño que hemos hecho, no hemos traído un cristianismo a Latinoamérica, hemos traído un nacional catolicismo, un imperio que no se dedica sino a tener poderes políticos, económicos. Mire, me preguntaba un hermano de aquí, le felicito hermano porque están aquí esta iglesia hermosa, que alegra tanto el corazón saber, ¿verdad? Que todos ustedes, lo mismo que cuando estuvimos en El Salvador, hay una comunidad que habla de un cristianismo genuino y auténtico. Una de las palabras que más me agradó en esta iglesia es la restauración. Cuando yo estuve en Madrid, yo estaba buscando, e incluso colaboraba con una iglesia que tenía una revista que colaboraba que se llama La Restauración. Bueno, hay que restaurar. Esta iglesia ha tenido la gran providencia de tener un apóstol. Yo le decía a mi hermano cuando hablábamos, y gracias a él que me enseñó lo que me faltaba, a pesar de que tenía 2 doctorados, que como catedrático de la universidad me lo quería saber todo, pero ignoraba lo más importante. Y cuando conversábamos con él acerca del apóstol, yo le dije, en la iglesia de que Cristo funda, y tenía escrito un libro yo, allí en España, sobre qué iglesia Cristo funda, tiene que haber revelación. Tiene que haber un hombre escogido del cielo, siervo de Dios, para que esa revelación que Dios le da, nosotros podamos aprenderla y seguir como estamos, ¿verdad? Guiados por esa revelación que Dios ha dado a nuestro apóstol. Entonces, hay muchos que dicen, sí, yo creo en esta iglesia, pero no en el apóstol. That's up to you. Dicen aquí, ¿verdad? Hermanos, una pregunta que yo quiero que se hagan todos los que están aquí presentes. Se lo voy a decir como un libro que traduje, ¿verdad? Del inglés. Why I am member of Church of Christ. Pregúntese, sobre todo el visitante, si es miembro de la Iglesia de Cristo. Yo me lo pregunté. Yo era miembro de la Iglesia de Cristo siendo monseñor, siendo doctor, siendo un arrogante ahí, capitalista. Eso sí, exemplum, nos dice el Señor, en indedibobis, utque cómodo ego feci, ita evo facieti. Perdone que le diga en el lenguaje latino, que latineo, si suma las vocales, es el 666. Se lo traduzco porque me lo enseñaron en latín para que yo no entendiera como lo entiendo ahora en un español que nosotros los españoles le hemos traído. Mire, yo le decía a mi hermano, hemos traído tanta desgracia a Latinoamérica nosotros los misioneros, y yo me culpo porque también fui misionero en Panamá. Hemos traído tanta desgracia que, como dijo muy bien mi hermano, la situación actual que vivimos es heredero, se ha heredado de esa moral católica que yo le llamo en mi literatura, que no es moral, es una inmoralidad. ¿O es que podemos ver ya en la televisión esos programas de mentira, de odio, de desgracia, de pecado, de lascivia? No, eso no es cristiano. Como él dijo muy bien, el cristiano sabe que guarda los mandamientos, pero no de palabras, sino de hechos. Yo cuando predicaba creía que ciertamente yo estaba en la verdad, porque no había conocido. Mire, si usted está en España y nace con una tradición que en España existe, que el hijo menor tiene que ser sacerdote y la hija monja. Por eso hay tantos sacerdotes, tantas monjas españolas. Pero cuando en 12 años a usted le van metiendo ahí los latines, le va metiendo el escolasticismo, la falsa doctrina, uno pues tiene que creérselo. Y si no, anatema sit,
sea anatema, sea excomulgado. Conmigo no han podido excomulgarme. Y no han podido por una razón sencilla. Cuando quisieron darme la excomunión, yo acudí al abogado, porque era catedrático en Sevilla y podía pagarlo. Más autoridad que tuviera para decirle a mi arzobispo que para que a mí se me comulgue yo tenía que haber perdido la fe en Jesucristo como hereje. Nos llaman hereje, ¿verdad? Nos llaman secta, nos llaman falso, mentira, un lenguaje escolástico. Entonces yo le dije a mi arzobispo, usted no me puede excomulgar, primero porque el Canon 85 dice claro que para excomulgar a un cristiano, a un sacerdote, tiene que haber perdido la fe en Jesucristo. ¿Y qué resulta? Hermano, me da satisfacción y alegría decirle que desde que yo conozco esta iglesia, esa fe en Jesucristo ha aumentado. Esa fe en Cristo está en mi corazón. Esa fe me ha dado aquella angustia. No quiero recordar cuando yo paseaba en Nueva York, allá estudiando en Queen's College, my bilingual certificate y mi Master in Divinity, porque tenía que prepararme. Cuando yo daba ahí palo a diestra y siniestra como pecador, no quiero comparar este ambiente santo, ¿verdad?, que mi iglesia tiene en Nueva York, que tiene en Washington, que tiene en tantos eventos, más de 100. El Señor ha permitido que vayamos a darle a ese pueblo un poco de ¿qué? De verdad cristiana. A ese pueblo que no ha podido oír lo que están oyendo de este humilde servidor, y pueden oírlo de todos nuestros hermanos, porque sí tenemos seguro que hay mucha diferencia. Hay dos historias que no son las mismas, pero que hemos sido sometidos con una inquisición de que si usted no cree, ya usted está condenado, está excomulgado. Miren, yo como español no sabía nada de la Inquisición. Y fui bibliotecario en el seminario de una librería de 600.000 volúmenes. Y en la Universidad de Panamá me dice el catedrático, oiga, padre, usted que es español no sabe nada de la Inquisición, ¿cómo pasa eso? Yo le contesté, pues no me lo han enseñado, pues yo no sé lo que es. Hoy me permito el lujo, mi hermano, de tener un libro escrito. ¡Qué barbaridad satánica! 700 millones de cristianos fueron martirizados con esa espada satánica del anticristo. Hermanos, pido excusa. Algunos me llaman, Monseñor, ¿por qué usted es tan fuerte? No creo que para hablar de la verdad haya que ocultar o con vaselina. La verdad o se dice, o se oculta, o se miente. La verdad es Cristo. Ego sum verita. Y nos dice a aquellos que el Señor llama a predicar su evangelio, la verdad os hará libre. Hermanos, yo pienso que muchas de vuestras preguntas que después las van a hacer están en mis libros. Son 24 temas y por lo tanto en un cuarto de hora yo debo ya silenciar. Ustedes pueden invitar a aquellos que ignoran este. A mí me da una satisfacción que tengo tantos testimonios de tantos hermanos que me llaman y me dicen, Monseñor, quiero felicitarlo porque el video que usted habla sobre levantando las conciencias a los católicos, invité a 10 católicos a mi casa y cuando terminaron de verlo, fueron al padre, al cura, a decirle, ¿usted por qué no nos ha dicho eso? ¿Usted por qué no ha sido con nosotros claro que la corrupción actual que está viviendo Estados Unidos, yo tengo un libro que lo titula así, esto es lo que es las desviaciones sexuales del clero. Hace 4 años yo lo escribí porque soy testigo, ¿verdad? Yo soy testimonio, he visto en muchas naciones y ahora aquí en los Estados Unidos estaba eso calladito, pero yo esto lo sabía hace mucho tiempo. No puede haber un cristianismo donde hay una mentira, donde hay una corrupción. Y por eso a mí no me importa poner en uno de los títulos, hermanos, quiero pedir excusa otra vez. Yo sé que algunos me dicen, Monseñor, pero usted, no, yo tengo mucho amor a todo, sobre todo amor a su salvación. Que no sigan en ese espiritismo que la Iglesia Católica nos ha enseñado, en esas supersticiones. Tengo un libro que le titulo La María Bíblica, la María Católica, porque yo vengo de Sevilla,
de donde vino la Virgen de Guadalupe. Yo vengo de Sevilla, de donde salieron todas las vírgenes que han venido acá. Yo soy testigo que colaboré en Panamá a la idolatría y soy testigo cuando estuve en Fátima, cuando estuve en Lourdes, que todo esto de las apariciones y todo esto, hermano, lo que voy a decir es fuerte. No es Dios el que se aparece mediante la Virgen María, es el mismo Satanás, hermano. Fíjese, y nosotros lo fundamentamos en la Biblia, el demonio se puede aparecer de ángel de luz. El demonio conoce la Biblia y lo que ha pasado, bueno, el catolicismo romano, que ha unido ese cristianismo, ¿para qué? Para dar a conocer a través de su doctrina que ahí está la salvación, que ahí está la verdadera iglesia que Cristo funda. Mentira. La verdadera iglesia que Cristo funda está en el corazón de todo creyente, pero que cumple los mandamientos. Mire, para mí fue una sorpresa estudiando hebreo y arameo en las universidades para prepararme bien con los originales. Una sorpresa cuando veo que el segundo mandamiento, ¿verdad?, que nos enseñaron a nosotros desde chiquitos, lo han quitado. ¿De qué? De los originales que Moisés recibe de Jehová. Y ahí entonces el que prohíbe la idolatría, ¿verdad?, el que prohíbe que solamente a un Dios, nos han puesto una cantidad de ¿qué?, de imágenes idolátricas, empezando por la Virgen María. Entonces, mi hermano, yo pienso, y voy a terminar, que todo esto que he dicho, ojalá no se llevara al olvido. Yo hago una invitación a mis hermanos, no porque ellos conocen este lenguaje, porque lo han aprendido desde las diferencias que hay entre una iglesia cristiana y una iglesia católica. Ese es otro libro que yo tengo. Hay diferencias muchas. ¿Por qué? Porque el primer libro que publiqué, El Vaticano al Descubierto, estuve 4 veces en el Vaticano, en los archivos secretos. He estado como monseñor y me ha permitido este Dios santo que esté ahora mismo ubicado donde hay una biblioteca y librería en inglés, claro, de libros donde yo me fundamento. Por eso muchos que me llaman, ¿cómo es posible que usted haga estas afirmaciones? No, yo no las hago. Yo sí las respaldo con mi literatura, porque ustedes, los españoles aquí, sacerdotes, y toda esta iglesia católica romana prohíben este mismo libro mío, El Vaticano al Descubierto. Yo lo descubrí. Hay que ir allá, hay que leer los archivos secretos. Y cuando uno estudia esa historia diabólica de la sede del anticristo, así titulo otro de mis libros, o la mafia del Vaticano, entonces, hermano, esto es muy fuerte. Pero yo pongo en el internet que invito a un debate público, pero con los originales. Y lo primero que vamos a empezar a decir, a ver, el segundo mandamiento donde Dios dice, a mí solo adorará a Jehová, no harás imágenes idolátricas. Aparecen en los mandamientos que nos enseñaron a nosotros los católicos, ¿verdad que no? Dice santificar la fiesta. ¿Qué fiestas? Y el cuarto mandamiento del reposo, y en vez de adulterar, ponen fornicar. O sea, yo he hecho un estudio con los originales de las falsedades de la traducción de la Vulgata, que es la Biblia latina, que se traduce al español y que también se mantiene en mucha Biblia evangélica. Bueno, mis hermanos, Dios quiera que no digan como en España, decíamos allá, Padre, por un oído me entra y por otro me sale. Porque entonces aquí va ya su perdición. Yo le decía a un hermano católico, creíamos que estábamos en la salvación y estábamos en la perdición. ¿Por qué? Porque los hechos no eran cristianos. Los hechos del que está a camino de salvación son diferentes a aquellos que se llaman católicos o protestantes, pero los hechos, hermano, termino diciéndole, como ciudadano americano, pero me hice aquí en Nueva York hace ya 40 años, yo pienso que esta nación que fue engendrada por aquellos verdaderos cristianos está en estos momentos separándose tanto del genuino cristianismo, de la Constitución, que aquellos cristianos dieron esta bendición a este país, esta prosperidad. Me da tanta pena ver cuando ahora esta violencia y estos pactos, léanse el Apocalipsis. Tengo la completa seguridad
que se están dando los últimos momentos de la venida del Señor. Y estoy viendo las alianzas de ese ecumenismo que Satanás usa. Recuerdo leyendo la sección tercera del Concilio Segundo del Vaticano, ¿verdad?, que habla del ecumenismo. Cómo Satanás ha sabido esto, atraerse en esas reuniones ecuménicas para ir infiltrando el qué, su doctrina falsa, su doctrina que no puede ser nunca aceptada por un cristiano, porque desde Pedro la piedra, que no puede ser de ninguna manera, hasta lo que estamos viendo de sacramento, nosotros no podemos eso compartir ni creer, porque entonces estaríamos ¿en qué? En la negación de la verdadera enseñanza de nuestro Divino Salvador. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y el Señor permita que nos veamos, quién sabe dónde, ¿verdad? En Guadalajara posible, pero ya a mi edad, yo le digo a mis hermanos aquellos fanáticos que no quieren que sea la verdad, que se creen con derecho en una democracia a no tener la libertad de expresión. Tengo un libro que lo titula así, El Vaticano es antidemocrático, porque te dicta lo que tienes que tú decir. Entonces, cuando allá nos veamos en el cielo, allí daremos gracias a nuestro apóstol, a este remanente pueblo de Dios, por haber cumplido y amado mucho a nuestro Divino Salvador.